Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto filosófico súper potente, la alteridad, o sea, la idea del otro. Y vamos a ver cómo esta idea nos obliga a repensar casi todo lo que damos por sentado sobre la justicia y sobre quiénes somos. A ver, arranquemos con una pregunta que pica un poco. ¿La igualdad es siempre lo más justo? Y más importante aún, ¿qué dejamos en el camino cuando tratamos a todo el mundo como si fuera igual? Para empezar a desarmar esta idea, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Francia de mediados del siglo XX, a la mente de una de las filósofas más influyentes, Simone de Beauvoir. En su libro El segundo sexo, una obra que de verdad cambió las reglas del juego, Beauvoir lanzó una bomba. Ser mujer no es algo que venga de fábrica, no es un destino biológico, sino una construcción social. Su frase, no se nace mujer, se llega a hacerlo, sacudió todo. El motor de todo este proceso es la alteridad, y funciona más o menos así. Un grupo se define a sí mismo como la norma, lo estándar, lo normal, y por lo tanto define a los demás como el otro, lo diferente. Beauvoir argumentaba que, históricamente, el hombre ha sido ese sujeto universal, la medida de todas las cosas, y la mujer, bueno, la mujer ha sido construida como ese otro fundamental. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque no es solo una idea en el aire. Esto crea un sistema de opuestos, de binarios. La filósofa Hélène Cixous lo llamó un orden falocéntrico. Fíjense, a un lado lo masculino, asociado con la actividad, la cultura, la razón, y del otro lo femenino, con la pasividad, la naturaleza, la emoción. Y claro, en este sistema, un lado siempre se valora más que el otro. Pero ojo, que la historia no termina ahí. Resulta que Beauvoir no estaba sola en esto de pensar en el otro. Por las mismas épocas, otro filósofo gigante le daba vueltas a la misma idea, pero llegaba a una conclusión totalmente diferente. Y aquí es donde tenemos un verdadero choque de trenes intelectual. Miren este contraste. Para Emmanuel Levinas, reconocer al otro, a ese ser diferente a mí, era el mismísimo origen de la ética. Era un encuentro que nos abría al mundo, pero para Beauvoir era todo lo contrario. La alteridad, tal como se había construido socialmente, no era una apertura, sino una jaula. Era de hecho el mecanismo mismo de la opresión. Y bueno, este debate filosófico no es solo un ejercicio académico para nada. En realidad es el reflejo perfecto de una de las tensiones más grandes que existen dentro del pensamiento feminista. Esto nos lleva a dos grandes corrientes que a veces chocan. Por un lado tenemos el feminismo de la igualdad, que busca incluir a las mujeres en los derechos universales que, en teoría, son para todos. El problema, dicen sus críticos, es que eso puede terminar haciendo que el estándar masculino sea la norma a la que todas deben aspirar. Y por otro lado está el feminismo de la diferencia, que dice, no, hay que reconocer y revalorizar lo que es propiamente femenino. El riesgo aquí, claro, es caer en ideas muy rígidas de lo que debe ser una mujer. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Estamos atrapados entre ser iguales a o diferentes de? ¿O quizá hay otra forma de verlo? Y aquí es donde entran a la cancha pensadores postestructuralistas como Jacques Derrida que le dieron una vuelta de tuerca a todo. Para ellos, el problema no es qué lado del binario es mejor, el problema son los binarios mismos. Oposiciones como hombre-mujer, normal-desviado, el lenguaje que usamos es el que crea la exclusión desde el vamos. Creo que esta imagen lo dice todo. El objetivo ya no es solo valorar el otro lado del muro. El objetivo es directamente derribar el muro. Es cuestionar por qué tiene que haber un muro que separe esas categorías en primer lugar. Y esta idea la lleva a otro nivel Judith Butler con su concepto de performatividad. A ver, en simple, la idea es que el género no es una esencia que tenemos adentro, sino algo que producimos con nuestras acciones, gestos y palabras, una y otra vez, casi como un ritual que la sociedad nos empuja a repetir. O sea, el género no es lo que una persona es, sino lo que una persona hace. ¿Se dan cuenta del giro? Es radical. La conversación pasa de ser una lucha por la igualdad dentro del sistema a ser un cuestionamiento de las categorías sobre las cuales se construyó todo el sistema. Ya no es pedir un lugar en la mesa, es preguntar quién diseñó la mesa. Y así volvemos al principio, pero con una mirada nueva. Si todas esas categorías que usamos para identificarnos y para identificar a los demás son construcciones sociales, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿a quiénes estamos dejando fuera con las reglas que damos por sentadas? ¿Quién hoy en día sigue siendo el otro?